Hola, ¿cómo están? Hermoso seguir compartiendo teatro con ustedes. El teatro es con el otro, es pasión, nos pone alas. Nuestra imaginación estalla y nos lleva a universos sorprendentes. Para los que no me conocen, soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga y directora. Los invito a construir poética juntos. Nos ponemos los cinturones y a la cuenta de 3 emprendemos vuelo. A la 1, a las 2 y a las... Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aterrizamos en viva el teatro siempre. Hoy más que contenta porque hay 3 artistas talentosísimos, premiados, nominados. Bueno, acá el señor Santiago Doria, qué honor, director, actor, titiritero, docente, autor. Un enorme. Muchas gracias, Santiago. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, Tenconi Blanco, Mariano, pero qué honor, también autor, director, poeta, yo diría muchas cosas, no solamente eso, un avión dentro del arte. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. También premiado. Y Gaby, que la admiro, pero hace tanto. Vestuarista, docente, escenógrafa, tiene un talento enorme, sus universos y la dramaturgia que logra en las obras, dramaturgia del vestuario, de la escenografía, son de gran singularidad. Gracias, Gaby, por estar. A vos, Gaby, por invitarme. Bueno, vamos a empezar acá con Santiago. Santiago Doria. Viene por orden de edad, me parece la cosa. Pero sos un poco maestro de todos aquí. Y hablando de maestro y de docente, me encantó. Sos un docente que no solo de actuación y dirección, sino que mucho antes en las escuelas llevaste al teatro a las escuelas, pero también cuando estabas haciendo el servicio militar enseñaste a escribir a soldados mapuches. Contá esa experiencia. Y porque a mí me tocó hacer la colimba en el Regimiento 26 de Infantería de Montaña de Junín de los Andes. Y entonces, claro, los que cuando llegabas ahí, cada uno decía a qué se dedicaba, qué hacía, y cuando yo dije que era maestro, porque yo era maestro de primaria y venía ejerciendo acá en Capital, estaba trabajando como maestro, entonces me derivaron a lo que era la escuela de soldados. Yo estaba en la compañía de servicios, pero además 2 veces por semana, no me acuerdo cuánto era, venía un director civil, digamos, del pueblo, que era el director de la escuela, y conmigo y con otro compañero más que también era maestro, enseñábamos a leer y escribir a todos los soldados que no supieran leer y escribir. Y entre ellos había muchos ciudadanos argentinos, mapuches, que realmente no sabían leer y escribir. Y ahí está el hecho de que le enseñé a muchos compañeros mapuches a leer y escribir, que fue una hermosa experiencia. Es más, yo diría que en un 80%, si no más, de los casos, la colimba siempre fue como un estigma de dolor y de un tránsito pesado, pero para mí fue uno de los años más hermosos de mi vida por lo que me dejó, ¿no? Y entre otras tantas cosas que me dejó eso, ese contacto con el de poder enseñar a escribir, a leer y escribir a estos chicos que eran compañeros míos y que además me decían señor maestro. Ay, y yo amor. le decía, no me digas señor maestro, somos compañeros, qué sé. Pero qué experiencia increíble. ¿Y en tu casa había muchos libros? ¿Cómo era tu casa de infancia? Sí, normal, no era una casa erudita, o sea,
había algunos libros. Mi hermana, que era mayor que yo, leía bastante, pero no viene de familia concretamente el amor hacia, por ejemplo, hacia el teatro. Es más, estando haciendo la colimba, yo ya había, antes de la colimba, empezado a estudiar teatro de adolescente y hacía experiencias. Es más, había creado... Eso fue una tos. Había creado... yo, cuando me recibí de maestro, trabajé en La Matanza, en la escuela número 28, y ahí, con un grupo de exalumnos de esa escuela, había armado un grupo de teatro en la zona, que hacíamos obras de teatro, íbamos a González Catán, a distintos lugares, y armé un grupo llamado Talía, que con los exalumnos, ¿no? ¡Qué lindo! O sea que siempre estuvo libre. Y, o sea que cuando llego a la colimba, yo ya venía haciendo teatro y estudiando teatro, y me acuerdo que le escribí una carta a mi familia, diciendo, siempre digo que tal vez hablando con Dios detrás de la montaña me inspiré, le dije, cuando vuelva a Buenos Aires me voy a dedicar plenamente al teatro. Familia está avisada. Nadie me contestó la carta. Y bueno, todos la no respuesta es una respuesta. Habrán dicho, es un vaho de la montaña, se mareó. Se congeló. Tenconi, a mí, Mariano, me encanta que te dicen Tenco, me parece que le voy a decir Tenco. Claro, es lindo. Me encantó esto que comentaste con respecto a las voces femeninas y la voz de tu mamá y de tu abuela comentando las novelas de la tarde, y esas voces un poco son te dictaron, o son las voces femeninas que hay en tus obras, porque hay muchas mujeres en tus obras. ¿Nos contás un poquito de eso? Sí, siempre se me dio escribir personajes femeninos y nunca supe bien por qué, pero como en las entrevistas me preguntaban, en algún momento tuve que empezar a hacer como algún ejercicio de invocación, sobre todo para responder algo que sea amigable, decir no tengo idea por qué, simplemente me pareció que estos eran los personajes. Y sí es cierto eso que vos contás, que como que bueno, mi casa no era una casa muy de muchos libros, digamos, como que yo fui llegando solo a los libros, se quiere, pero sí había ficción y había arte de otras maneras, digo, me acuerdo mucho, por ejemplo, de estar mi papá arreglando autos y yo adentro del auto escuchando cassettes con él, eso me acuerdo mucho. Y por el lado de mi mamá y mi abuela, me acuerdo que yo miraba la novela de la tarde con mi mamá y con mi abuela, o después, generalmente una de las dos trabajaba y la otra no, hubo momentos que fueron cambiando, digamos, entonces a veces la otra le contaba a la una la novela, digamos, ¿no? Y me acuerdo mucho de eso, de ver la novela con mi mamá, de Andrea del Boca, por ejemplo, sobre todo, y si no también de la narración de mi mamá, mi abuela, o la que era más surrealista todavía era cuando mi abuela le contaba a mi mamá, porque mi abuela nació en Uruguay, pero en el campo, como bien al norte, como en la frontera con Brasil, entonces mi abuela tenía como medio el canto del portugués y mezclaba portugués con castellano, y además tenía mucha imaginación, mi mamá también, las dos tienen mucha imaginación, entonces la narración de mi abuela era, si el capítulo duraba 1 hora, era de 1 hora y media, digamos, porque ella decía qué pensó el personaje mientras le contestaba y qué se imaginó, y era toda una cosa que no terminaba nunca. Y bueno, presumo que de alguna forma está como esa conversación de esas dos mujeres hablando sobre ficción. Eso como está en algún lado y como Puig, digamos. Claro, sí. Y bueno, vamos a hacer referencia un poquito más adelante de este melodrama y la función, cómo combinás o buscas otros géneros y te acercás a la literatura sin dejar el teatro, es decir, fusionando géneros, y el melodrama que te sirvió para contar tragedia también. Sos licenciado en marketing, te recibiste por mandato familiar, otra cosa que nos podés contar, ¿qué pasó ahí? Sí, yo siempre fui buen alumno, nunca me llevaba materias y bueno, eso, en mi casa no era una casa de artistas y no parecía una posibilidad, digamos. Mi papá trabajó de vendedor y entonces él pensaba que si yo tenía un título universitario que él no lo tenía y sabía inglés, iba a poder tener una carrera más exitosa, digamos, que la que él tuvo, que igual fue muy exitosa porque le fue muy bien. Pero entonces, bueno, como era buen alumno, nada, estudié eso y me recibí.
pero no, nunca me gustó ni me interesó demasiado. Y bueno, yo no era nada feliz, digamos, como que pensaba, bueno, algo, o sea, tiene que aparecer algo que me salve, porque no, o sea, a mí me gustaban otras cosas, no sabía, digo, el teatro apareció después, pero sí me gustaba la música, me gustaba el cine, me gustaba leer, me gustaban los libros, y estaba buscando cosas para hacer. De hecho, después me anoté en Puan en letras, y pensaba, no puede ser que yo tenga que de lunes a viernes hacer algo que detesto 10 horas por día, y digo, el lunes a la mañana me despertaba como fusilado, sí, como era otra vez ahora todo esto. Y bueno, nada. Y Bartiz y Tantanián tuvieron muchísimo que ver en este inicio. ¿Y el detonante cuál fue? ¿Qué es lo que te hizo dar el primer paso? Empecé un taller de actuación que me convocó un amigo, pero medio como, que vamos a conocer chicas, qué sé yo. Y dije, bueno, vamos. Nunca salía con chicas yo, nunca me decían que sí. Dije, bueno, a ver si justo por este lado aparece. Y bueno, todos entran por el escenario. Sí. El 80% entras por el escenario. Después, en el escenario decidís si te quedás ahí, si te vas a tu casa a escribir, a Gaby si le haces pasó escenografía o vestuario o lo que fuere. Pero un poquitito entramos por el escenario. Y ahí decidimos cómo le podemos servir más al teatro y el teatro a nosotros, ¿no? Tal cual. ¿Cómo sabes? ¿Cuánta experiencia? A Gaby le pasó lo mismo, a todos. Bueno, yo creo que es un clásico. Son años. Bueno, Tito Cosa fue actor. Sí, lo sé. Gorostiza fue actor. Sí, y muchos diseñadores de luces que vinieron acá también y cuentan. Contanos lo de Tantanián y Bartiz, que influyeron mucho. Y bueno, lo de Bartiz fue bastante casual, porque yo salía con una chica, que era tucumana, y tenía una amiga que era actriz, y la amiga me dijo un día, porque yo ya decía que quería dirigir, pero no había dirigido nada. Pero viste que ya querés dirigir y siempre hay algún actor que está como revoloteándote. Él quería mandar. Claro. Y bueno, una amiga de la que era mi novia, que en verdad era medio frenemy, digamos, ¿no? Como medio para darle celos también. Me dijo, voy a lo de Bartiz, venite a ver una clase que así me ves actuar. Bueno. Y fui, y no me interesó ella, me interesó la clase de lo de Bartiz. Entonces al martes siguiente le digo, ¿vas? Sí, bueno, voy. Al martes siguiente lo mismo. Y después del mes ella me dijo, mira, no voy a ir más a lo de Bartiz. Bueno, y fui a la puerta y dije, vengo a ver la clase, y me dejaron entrar igual, ya no importaba quién iba a ver. Sí. Y bueno, empecé a ir a ver las clases y me encantaba, y como a mitad de año me dijeron, mira, vos que no llegaste a anotarte, Ricardo abrió otro grupo, así que ahora podés venir los jueves. Y yo dije, bueno, me están diciendo que garpe porque vengo acá gratis. Y entonces me anoté los jueves, y entonces iba a mirar los martes y iba a actuar los jueves, pero yo ya me había dado cuenta que me gustaba. ¿Sigue siendo amiga tuya esa chica? No la vi nunca más. La vi esas las 4 clases que fue a lo de Bartiz. Un pretexto, pero no me acuerdo el nombre. Y con Tantanián vi una obra de él que me gustó muchísimo. Los Sensuales. Que fue Los Sensuales. Y le pedí un café, no sé por qué. Se ve que porque como estaba vivo, digo, como no era escritor que están muertos, dije, bueno, puedo verlo. Y me cayó bárbaro, y me dijo, mira, yo doy talleres de escritura, qué sé yo. Y dije, bueno, me anoto con este tipo. Y bueno, nada, fue un lugar hermoso. Estuve 3 años con el taller de dramaturgia con Tanta, y además lo asistí a él en varias obras. Entonces, bueno, eso también me dio como el coraje para animarme. Y arrancaste con una obra que escribiste en ese taller. Sí, en verdad la primera no, pero la segunda sí, fue la que escribí. Tanta y Tenco. Claro, Tanta y Tenco. Gaby, ¿y tu vida artística estuvo muy influenciada por Bartolo? Sí. Empecé a estudiar actuación ahí. Yo venía de hacer teatro, hacía teatro con grupos de teatro por fuera. Venía a estudiar danza desde los 3 años. Porque mi mamá fue bailarina, y entonces en mi casa era algo también lo español, y siempre te mandan a estudiar de danzas españolas, castañuela, flamenco, eso. O sea que sabes bailar eso. Claro, porque después te haces grande y ya sos grande para aprender eso. En algunas familias y en cierta época también era como, bueno, tiene dotes para algo, o te mandaban a estudiar, no sé, canto lírico, porque cantabas, entonces ibas a estudiar canto lírico, que también pasé por ahí, o ibas a estudiar danza clásica, que es lo que estudié muchos años desde el jardín, y español, si tenés esa descendencia. Y después yo se ve que tenía como una avidez por siempre haciendo las representaciones familiares, divirtiendo a la familia en las fiestas.
Y nada, y empecé a ir a grupos de actuación, buscaba en el diario, en esa época en Clarín, en los diarios, vos buscabas en el diario y la gente publicaba ahí, era... Sí, me yo acuerdo llegué a de Jaime eso. Kogan así. Claro, buscamos para una obra de teatro, una cooperativa, actriz. Me acuerdo que hasta formé parte de un grupo que hacía Drácula por la provincia, de una comedia musical. Entonces me mandaba así a los avisos y en uno de esos grupos que estuve, que estábamos haciendo una comedia musical, había una chica que estudiaba con Bartís y me dijo, vos sos igual a Bartolo en algún punto, tenés que conocerlo. Yo decía, ¿quién es Bartolo? O sea, era un mundo exótico para mí, ¿no? Sí, No. es que es exótico él. No, era como yo te dijera, viste, ahora dirías, bueno, eran de otro palo, ¿no? Era como yo te dijera, pues como toda... Y tanto me insistió que un día dije, bueno, voy a ver una clase. Y fui a ver una clase, y dije, yo sentí cierta empatía. Entonces dije, bueno, por ahí puedo probar algo con todo este mundo loco. Y nada, y hice una entrevista con Ricardo y empecé a estudiar actuación ahí varios años, pero rápidamente yo hacía las cosas naturalmente. Digo, en todos los grupos donde había actuado nadie hacía la escenografía del vestuario y yo lo hacía porque se ve que ya tenía como una inclinación a eso. Claro. Me gustaba y además sí, se ve que entendía algo. Viste que algo pasa con algunas cosas. Así que lo hacía, no sabía dibujar ni un arbolito, no sabía nada de eso que después con los años fui aprendiendo. Y mientras estudiaba actuación, lo que estuvo muy bueno porque entendí el teatro de alguna forma, como, viste, como con un ojo desde adentro de la escena y eso es algo que perdura. Más allá de la mirada plástica que uno pueda tener o de la mirada de los aspectos visuales, también siempre hay una mirada... Sos artista visual también. Desde el contexto dramático, qué está pasando ahí, eso la verdad que... ¿Y qué le sirve al actor para ponerse encima, no? Sí, estar muy amigada con ese espacio, ¿no? Con ese espacio para pensar lo visual. Es muy difícil que, claro, para que no que comparta. no pase eso, que una cosa es la actuación y otra es el traje. No, y vos todo te es das cuenta todo que formas dramaturgia. alguien está vestido de eso de casualidad. Claro. Sí, aparte Bartolo rápidamente me llamó para que empiece a ir a los ensayos del pecado que no se puede nombrar, que duraron 3 años, no sé cuántos años duraron los ensayos, eran hasta las 2 de la mañana, todos los días. Ahí sí. Y entonces también eso fue un entrenamiento, ¿viste? De búsqueda y de exploración, Claro, prueba y error. Sí, como yo te dijera, yo ya venía de hacer todo eso, pero ahí era como a otro level, ¿viste? Porque estabas con unos actores y ya unos ensayos muy con un aroma que yo no conocía, ¿viste? Con un aroma muy fuerte, muy todos los materiales que circulaban, autores, cosas, se leían cosas que yo en la perra vida había leído, autores, ¿viste? Lamborghini y todo eso, y así, y ahí apareció un mundo para mí. Claro. Un mundo que no tenía idea. Un mundo increíble. Vamos a hablar después también con Tenco, esto que la literatura te impulsa, te da ideas, surgen cosas, aparecen imágenes, sos gran lector. Y Santiago, por favor, esto que te condecoraron, la compañía, el honor que tenemos todos y vos también de haber creado la compañía argentina de teatro clásico. ¿Cómo empezó esto? Contanos. Empezó... Bueno, a mí un día se me ocurre hacer un clásico español. Hice muchos clásicos españoles, pero hacía bastante que no hacía. Yo venía de hacer 2 clásicos argentinos, El conventillo de la paloma y Así es la vida. Y digo, voy a hacer un clásico español que hace mucho que no hago yo y que hace mucho que no se hace en Buenos Aires. Porque en Buenos Aires, antes del año 2000, entre el 50 y el 2000, todos los veranos se hacía teatro al aire libre. Y en casi todos los teatros al aire libre había 1 o 2 títulos del siglo de oro español, ¿no? Ya sea de Tirso de Molina, de Lope de Vega, lo cual era muy lindo y la gente lo apreciaba muchísimo. Pero a partir del 2000, cuando se crea el Complejo Teatral de Buenos Aires, todo pasa a un solo eje, que sería el San Martín. Porque antes estaba dividido el Alvear con la dirección de festejos en la municipalidad y otro era el San Martín con sus 3 salas. Pero se crea el complejo teatral y entonces todo lo que era dirección de festejos lo toma también. Entonces, a partir de ese momento se decide no hacer más teatro de verano. Esto fue en el año 2000. Y yo lo recuerdo muy bien porque fue la última temporada que yo hice en el Larreta,
que era un espectáculo de siglo de oro español, y después no se hizo más. Se hizo excepcionalmente alguna cosa de verano, pero muy, muy aisladamente, y después de eso también, en teatro, así, por ejemplo, me acuerdo una apuesta muy interesante de La Celestina de Suárez Marsal, en el Regio, bueno, ni que hablar cuando vino la compañía de teatro español a hacer Fuenteovejuna con Blanca Portillo haciendo, no, Fuenteovejuna no, La vida de sueño, con Blanca Portillo haciendo de Segismundo. Bueno, pero digamos, lo que era un hábito empezó a ser una excepción. Y digo, bueno, vamos por esa excepción. Y mucha gente del medio, Olguita Cosentino, Barney, me dijo, dale, que ahora que no está Daniel, porque Daniel está retirado, Daniel Suárez Marsal, que era otro loco por el siglo de oro, no hay quien lo haga, dale, tirate la pileta, hacelo. Bueno, tanto me dijeron, dije, bueno, vamos a hacerlo. Hice La Discreta, fue muy exitosa, me dieron todos los premios de la rural, así como un toro Verdín Angus, y salía muy lindo, un grupo de actores excepcional, y nos invitan para ir al Festival de Almagro con La Discreta Enamorada. Vamos al Festival de Almagro, que es el festival más importante internacional, del barroco, ¿no? Sí, del barroco. Y allá éramos Gardel. Íbamos por las calles de Almagro y éramos los Rolling Stones. Felicitaciones, enhorabuena. Bueno, entonces, porque ir allá es como llevarles un plato de lentejas, ¿no? O sea... Sí, a cocinar paella. Claro, ¿qué le voy a llevar? ¿Una paella a mi amigo de España? No. Y que el público español nos tuviera tanto aprecio y nos festejara tanto, nos dio mucha alegría. Allí también, ahí me dieron la berenjena de plata en el palacio de no sé cuánto. Sí, también. Y entonces nos invitaron para el año siguiente. Y nos dieron ellos un título, El lindo Don Diego, de Moreto, porque se cumplía un centenario de Moreto en ese momento. Y bueno, nos pusimos a trabajar sobre Moreto y al año siguiente llevamos El lindo Don Diego. Y después nos tiraron otro título, La celosa de sí misma, de Tirso de Molina, que yo la había hecho ya en los Jardines de Larreta en el año 85, 86. ¿Y en el Centro de la Cooperación la hiciste? Sí, yo la vi. Sí, por eso. Eso fue por invitación del festival. La preparamos para hacerla acá y después llevarla allá. Pero vino la pandemia. Pero entonces, en el 22, o sea, el año pasado, viajamos por tercera vez a España, al Festival de Almagro y a otros festivales, después aprovechamos para ir, con la nueva, La celosa de sí misma, de Tirso. Entonces ahora tenemos en repertorio un Lope de Vega, un Moreto, un Tirso, y ahora estamos preparando, esa monja me tiene loco, a Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Uy, Sor Juana Inés de la Cruz! Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz. Esos hombres que acusáis, ¿cómo es? Exacto, hombres necios que acusáis. Pero además de hombres necios... era brava la señora. Era brava la señora persona. Y además lo que tiene interesante, que es una linda comedia de enredos, porque ella escribía muy a la manera de Lope y de Calderón por todo lo que había estudiado, nunca salió de México. Y está considerada como una de las figuras más importantes del barroco español, siendo mujer en el 1680, claro. Entonces es como que tiene un poder eso. Un peso enorme. Vamos a escuchar un tema, como a mí me gusta cruzar universos, nada menos que del hijitus de nuestro amado Cartoon, El Cuelgue. A ver... Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos, o pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo vuelvo enseguida, y cuando digo en su vida me refiero un rato
Un par de años en silencio manso potro. Tenía 2 perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero. Venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos da a comer pati. Terrible marginal, se saca fotos con los ratis. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, 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 pam. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuan perfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo. Por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otro te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Me cuesta todo 5 lucas. No ve, es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuac cuac. Soco te toco, 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 pepa. Volvemos aquí con Mariano. Contanos esto de la saga europea. Por supuesto que vi Las Cautivas. La vida extraordinaria no es de la saga, ya sé, pero la vi 3 veces. Me encantó. Ahora vamos a hablar específicamente de las ciencias naturales y Las Cautivas. También vi las ciencias naturales. ¡Ay! Las ¿Qué Cautivas textos? siguen cartel. Siguen cartel. Ahora están en la calle Corrientes, Santiago. ¿Y las chicas están en el picadero? En el ¿O me picadero, equivoco? la viste en el En picadero. el picadero. Contanos cómo surge esto de las sagas. Bueno, la saga europea es un proyecto que tenemos con mi compañía, que es la compañía Teatro Futuro, y un poco partió de la idea de pensar la relación entre Sudamérica y Europa, pero desde la literatura y no desde la historia, como tomando como punto de partida la ficción, que es lo que trabajamos nosotros en la compañía y lo que pregonamos. Un poco, no es que es tan consciente, uno va pensando después, digamos, por qué hace las cosas que hace, o por lo menos así funciono yo. Pero sí, a mí me pasa que siento que hay mucha supremacía, por decirlo de algún modo, de el documental o de la ficción de uno mismo, y creo que con las redes sociales estamos un poco inundados de eso. Más allá de que por supuesto hay obras muy interesantes en todos los géneros, y como espectador disfruto o trato de disfrutar de distintas formas de teatro, pero bueno, desde la compañía lo que nos gusta es pensarnos desde la ficción, digamos, que a veces es un lugar al que se recurre menos, en todo sentido. Incluso, no sé, lo veo con las series. Bueno, ahora sale la serie de Ringo, como si todo el tiempo tuviera algo como un reaseguro en torno a lo real. Y para mí es muy valioso pensarnos desde la ficción, en el sentido de, bueno, no es real, pero es real el ratito que dura, o sea, el tiempo que el actor Claro. está disfrazado de Perfecto. Hamlet, Yo a digamos. eso le llamo teatralidad. Y estamos totalmente en contacto y de acuerdo con eso. La teatralidad es aquello que sabemos que es ficción. Punto. Porque por más realistas o puntillosos que seamos en el sentido bien de la palabra, de que todo sea tal cual arriba del escenario, el espectador, desde que sacó su entrada, vino a jugar. Se sentó y sabe que lo que está ahí es un teatro. Y compramos ve la convención. Ve la boca de escena, ve los Sí, faroles. tal cual, y el teatro, que es lo más ficcional, porque hoy día en la ficción audiovisual el montaje, digamos, es algo que
está más escondido, se quiere, pero en el teatro sí, vos ves que se escondió Sí. y que apagaron la luz para que se pueda esconder el actor. Totalmente. Y además ves que están los faroles ahí, los Tal focos cual. apuntando. Claro. Sí, es teatro, está bien. No trate de mostrar algo que no es. Es mentira. Total. Y a eso vine. O sea, A que me lo cuenten con importante verdad creo esta que mentira. no ir al teatro para tratar de descubrir el truco, sino para disfrutar de la magia. Creo que es lo fundamental, ¿no? Tal cual. Y también otra cosa que vemos que pasa bastante es como la idea de que la ficción tiene que tener un mensaje. Entonces, las series, digo, con la corrección política y todo, vienen a, digo, que perfecto está que integren a comunidades que no tenían trabajo habitualmente, o como en Estados Unidos, que hace 30, 40 años, capaz que los afrodescendientes no actuaban y ahora le da más posibilidades, eso está perfecto. Pero me refiero respecto al contenido de la ficción, digamos, como si todo tuviera que ser para darnos una enseñanza moral y qué sé yo. Didáctico. Total, y es como, bueno, no, para mí, digamos, como el teatro es importante per se, no es que el teatro... Después, por supuesto que las obras tienen un contenido político y no se cargo de Es eso. una consecuencia. Tal cual, pero no es que, no, hago esta obra de teatro porque además hasta me parece hipócrita, digo, si vos querés ayudar, no sé, a las comunidades mapuche, por decirlo que hablamos, andá y ayudarlas en serio, Claro. no porque vos hagas una obra de teatro vas a estar ayudando a alguien. Y por otro lado, si vos haces teatro, lo que tenés que dedicarte es a hacer buen teatro, ese es tu trabajo. Es como, digo, entonces... Bueno, nada, desde nuestro grupo el trabajo es ese, digamos, como pensarnos desde la ficción, porque sentimos que también hay una forma de pensarnos de la ficción que da otras soluciones o que permite otros modos interesantes de habitar el mundo también. Y bueno, un poco la saga europea parte de eso. Me pasa muchas veces que a veces hay como unas lecturas, o que hay una pretensión de una lectura historicista, porque las obras suceden en el siglo XIX, y nada, en la obra no hay ningún rigor histórico a propósito y está todo armado para, bueno, como decía Santiago, para que es una celebración teatral. Y en este mundo de ficción que creás a partir del siglo XIX para comprender más el XXI, ¿un poco jugás con eso también? Bueno, tengo que ser consecuente con lo que dije y digo, para nada, para hacer obra. Si a alguien se le ocurre... Si alguien comprende, porque además Bienvenido yo sea. no comprendo absolutamente nada del siglo XXI, así que sería raro que haga una obra para comprender algo que yo mismo no comprendo. Contá Las Cautivas, así invitás a los oyentes, que es nuestro público, de qué va, y lo mismo las ciencias naturales. Bueno, Las Cautivas, que está los sábados y domingos a las 17:30 horas en el Metropolitan, cuenta la historia de, ficcional por supuesto, una tribu toma como cautivo a una mujer francesa el día de su boda, y en esa tribu hay una india de esa tribu que ve a esta mujer y se enamora y se fugan juntas. Esa es la historia de Las Cautivas. Y Las Ciencias Naturales es la historia también ficcional de un científico alemán que viene a Argentina con su secretario, que es un científico español, son dos naturalistas, y el alemán cree que va a encontrar el origen del ser humano acá en la Argentina. Y entonces va teniendo varias aventuras con distintos personajes en torno a su investigación. Este científico... ¿Tienen un origen anecdótico? ¿En Un qué punto de sentido? partida, de decir, leí tal cosa y a partir de... No, o más difuso, digamos. O sea, como leí varias cosas, pero medio que la historia apareció como imaginando. El científico y el secretario español, la pareja épica. Calixto, la pareja épica. Sí. Qué interesante y qué rico cómo jugás ahí con los registros actorales. Contá un poco eso, porque hay mucho. Cómo trabajás con los actores, cómo tu letra, que es tan precisa y tan volada, se pone en el cuerpo de esos actores. ¿Cómo es el proceso para construir? Bueno, a mí me gusta darle mucha importancia a la actuación. Me gusta que los actores puedan estar desatados, porque es el teatro que me gusta ver también. Y entonces trato de convocar actores que conozco bien, con algunos quizás repito porque ya trabajé, con otros no, pero que los vi actuar muchas veces y cuya poética me gusta, me entusiasma, me gusta lo que hacen, y trato de darles bastante soga, como se dice, como que los dejo. Con Las Ciencias Naturales fue fomentar mucho que hagan, y nos reíamos a carcajadas y muchas veces decíamos, bueno, esto es obvio que no va a quedar porque es demasiado ridículo, pero yo fomenté mucho eso, como un clima de joda, de jolgorio total. Una fiesta. Sí, total. De hecho fue un poco complicado cuando tuvimos que
viste ese momento que tenés que aparecen los vestuarios, subís a la sala, que es un momento que se pone un poco más burocrático, porque es como, bueno, no puede haber tanta jodita, anda a cambiarte que tenés que entrar a la escena siguiente y no llegás. Y ahí un poco colisionó porque había sido tan festivo todo que de pronto había que organizarnos en torno a la responsabilidad. Pero bueno, obviamente como son actores profesionales lo hicieron, pero al principio fue como que... o sea, fue más traumático que siempre, porque era como cuando ensayábamos en el octavo, que es donde está la sala de ensayo del San Martín, era todo joda, o sea, estábamos ahí cagándonos de risa. Pero cuando llegaste... Claro, bueno, acá te vas a salir por acá, seguramente vas a llegar rápido, bueno, te vas a cambiar, Sí, después la vas a poder realidad cambiarte. Y cuando llegó la realidad fue... Ahí no podía haber ficción. Sí, porque era como, bueno, no, pero ¿dónde? O sea, Claro. ¿cómo hago yo para cambiarme de que estoy haciendo de indio y tengo que ir a hacer de Claro, hija porque de... están no sé en qué? la Martín. No, estamos en la Casa Cubierta. Casa Cubierta. Claro, pero por eso, pasar del octavo y pararse en el centro de la Casa Cubierta. Tal cual. Sí, sí. No, Un y vértigo. la escenografía, que obviamente lo ensayás con la escenografía, y en este caso, como eran con 3 niveles y no tuvimos nada para remedarlo, yo como dije, bueno, ensayemos y después vemos. Y bueno, cuando apareció esos niveles era como había que ordenarse en torno a Bueno, eso. ahora que nombraste la escenografía y el vestuario, Gaby, es muy rico y muy interesante cómo explorás. Y me encanta esto que decís, embarrar la cancha, probar, equivocarse. ¿Cómo harías con con esa revolución que está contando Mariano? Explica un poquito cómo es tu búsqueda. Y es una búsqueda que, por ejemplo, con ciertos sistemas de producción choca todo el tiempo. Por eso cada tanto paro y relajo un poco porque vivo peleándome no con la gente en particular, sino contra los sistemas de producción que no me dejan con felicidad embarrar la cancha hasta el día del estreno, por ejemplo. Quiere decir, obviamente uno presenta un proyecto, tenés una fecha de estreno, tratás de llegar ahí con soy una profesional, soy buena en lo que hago y sé lo que tengo que hacer, pero me doy permiso y voy siguiendo el proceso y a veces te das cuenta que hay cosas que no están funcionando muy cercano al estreno o por ahí que se sostuvieron hasta ahí porque en el teatro suceden cosas que las vas viendo y que a veces no tenés ninguno de los que forman parte de esa obra, volantean como para decir hay que cambiar y de repente decís no, che, esto hay que cambiarlo y bueno, y voy cambiando, me doy permisos, ¿viste? Voy como... La máquina te come un poco. La máquina te come un poco. Sí, en los teatros oficiales, un teatro comercial más todavía, pero no un teatro de factura independiente, por llamarlo de alguna forma, alternativo, lo que sea, también, porque vas a tener una fecha de estreno y tenés una demanda y tenés algo que cumplir. Claro. Pero, Sí, además a veces el presupuesto es un poquito más limitado Claro, también. acotado, lo que te iba a decir. Entonces, si hiciste algo y no vas a usar, capaz que se quiere morir después. Sí, igual no me amedrento. Yo he estado en el teatro oficial, en Salomé de Chacra, y cambiarle a Lorena Vega el vestido una semana antes que estrene, con el que dije, che, no va, esto no sos vos, no te veo, no está, no es tu línea, no es tu silueta, no es, esto no es. Y hacer uno yo, porque el teatro ya lo había pagado, no te lo va a pagar, y el diseñar uno y que 2 semanas después reestrene vestido. Claro. Y hablarlo con Cartoon, con el director, y bueno, Cartoon, que es un cope con esas cosas, me dijo, lo pagamos juntos, y yo laburar con un sastre por fuera de esa estructura para llegar a lo que yo consideraba que tenía que ser. Qué bueno. Y sí, investigo mucho, también eso, a veces me tengo que poner como un coto, la parte de investigación para mí es muy importante y acompaña mucho todo el proceso, siempre son como 30 carpetas que vienen de diferentes vertientes. Esto es como cuando uno copia material para escribir y decir, bueno, ahora hay que escribir. Sí, hay una época de copia, después para mí hay otra época de documentación, Claro. y es una relación de la documentación que me vuelve loca, que me encanta y que trabajo mucho con eso, como con muchas capas distintas funcionando, por eso necesito tiempo. Eso se ve en todo, tiene mucha singularidad tu trabajo. Santiago, quisiera que nos comentes un poco cómo cuidás, cómo trabajás el lenguaje, la métrica, el contenido, cómo haces síntesis, porque esas obras por ahí son un poco largas que en aquellas épocas podían ser, y después cómo es construir poética y ponerla en el cuerpo de los actores. Sí, una paráfrasis obviamente hay que hacer porque, fíjate vos, esta de Sor Juana tiene un prólogo, 3 jornadas, entre cada jornada un sainete y en el final un epílogo. O sea, una vida
en el escenario. Claro. Vos que decías, tus espectáculos son largos. Sor Juana tenía todo el tiempo del mundo para escribir ahí en el convento, le daba. Nunca pensaba en el público. Bueno, entonces se hace necesario, pero sobre todo además porque lo que hay que rescatar es la palabra y sobre todo la poética. Entonces tenés 3 extractos, digamos, que sería uno la forma, otro el contenido y otro lo que sería la dramatización o la actuación. Entonces, primero tenés que vos sentarte con Sor Juana en tu casa tranquilo. Solito. Esto lo voy a sacar, no, sí, no, esto, achicar, sacar arcaísmos, sacar palabras que a lo mejor son excesivamente españolas y que para llevar a España puede ser, pero para estrenar en Buenos Aires tampoco. Un público poco acostumbrado al siglo de oro por las razones que hablamos, porque las instituciones tendrían el deber cultural de hacer los clásicos de alguna. Pero bueno, eso es otro. Bueno, entonces, cuando ya tenés la obra como director lista, ahí le doy a los actores el texto para que lo lean. Y la idea es que, aunque no la entiendan, léanla. Después la lean otra vez, después la lean otra vez, y a la medida que vas leyendo, vas entrando. Porque en definitiva, la obra se entiende cuando está representada. Y, como todo teatro, y en especial la representación es lo mejor. Si no es palabra dormida. Claro, el texto muerta. es palabra dormida. Entonces, yo primero les digo, bueno, que la forma es el verso. El contenido es la prosa que hay adentro del verso, las ideas que hay adentro de eso. Lo más importante para el actor es encontrar el contenido. Cuando encuentra el contenido, ya estudia el texto, pero sabiendo lo que está diciendo. Y Un detalle. fundamental. Porque si sabés lo que decís, sabés si odiás, sabés si querés, sabés si repudiás, sabés lo que te pasa, porque sabés lo que estás diciendo. Entonces, al encontrar el contenido, viene lo que llamaríamos actuación o dramatización, hacerte cargo de ese contenido y largarlo desde ahí. Y el verso va a seguir estando solo, porque el verso es lo que da el ritmo, ¿no?, de la palabra. Obviamente estar muy atento a que respeten el octosílabo, que respeten la décima, que respeten todo aquello que tiene que ver con la poética, ¿no? Si el actor ya tiene recursos en cuanto que ya ha hecho teatro del siglo de oro o teatro en verso, mejor. Pero si no, yo prefiero que de a poquito yo le vaya diciendo, ojo que esto es un octosílabo. Ojo, acá no metas la pata porque son pareados. Y los pareados tienen que tener, son 2 endecasílabos que terminan con la misma consonante. Ojo que eso es una rima sonante. Digamos, como quien no quiere que la cosa, casi disimulando, les voy enseñando que es la mejor forma de aprender. Como el infante Juan Manuel en el prólogo, que dice que pone la miel para qué. Claro. Entonces de aquí, porque si vos agarrás a un actor, salvo que sea muy compenetrado en el caso, y lo tenés una semana enseñándole qué es una décima, qué es una quintilla, Claro, qué es una embola sextina, entonces corres el riesgo de perder un poco el interés teatral que tiene el actor de ponerle el cuerpo a la palabra. Entonces lo importante es, ¿qué decís? ¿Cómo? Bueno, vamos para adelante. Entonces ponerle el cuerpo a la palabra. Me pareció muy interesante esto que decís, que vos querés con esta compañía también lograr que se multipliquen los directores, los actores y seducir a un público de este tipo de teatro. Sí, sí. El público se seduce fácil en la medida que se lo den, porque el público no lo consume porque no se lo dan. Claro. Y no les gusta porque por aquello de que no nos gusta lo que no conocemos también. Entonces hay que probar si les gusta o no les gusta, hay que mandarle al gusto a ver qué pasa. Entonces, bueno, la idea es hacer seminarios y formación de actores y de directores
para poder tirar la posta. Yo ya soy un hombre grande, o sea, necesito un Claro. alguien que siga hacia adelante con esto. Claro. Además que la Compañía Argentina de Teatro Clásico, ya que es un emprendimiento particular, por decir así, le sirva de ejemplo a las instituciones como el Cervantes o el San Martín, que tendrían no la obligación de hacer nada más que esto, pero sí hacerlo también. alguna que otra vez. Pero sí también. Tengo El San Martín lo respeta más que el Cervantes, te digo últimamente, porque tiene una programación bastante aireada y amplia. Vos también tenés seguramente un objetivo con esto de la forma que escribís, la literatura fusionada con los distintos géneros, con respecto al público. ¿Y qué querés con estas historias cautivantes que escribís, que fusionás registros? Bueno, varias cosas. Primero pienso, pero también son cosas que me voy dando cuenta después, que quizás, como todo, uno después arma sistema de lo que hizo, pero a veces son las casualidades las que nos van llevando, como, no sé, como contaba Gaby, cómo llegó a Bartiz, o como contaba Santiago, cómo decidió en la montaña que se iba a dedicar al teatro, digamos, como pienso, si no hubiéramos estado ahí, quizás no hubiéramos decidido lo que hicimos y no hubiéramos o no hubiéramos hecho todo lo que hicimos. Yo creo que de alguna manera, como yo empecé a escribir teatro siendo grande, porque para empezar tenía 28 años, todos arrancan con 18, no sé, y no tuve una formación más tradicional de teatro, de haber ido a la UNA o a la EMAD, que muchos autores y autoras pasaron por la EMAD. Entonces también de alguna forma, creo que sin darme cuenta, ¿no? Pero escribiendo otra cosa que no se parecía tanto al teatro, yo no estaba escribiendo teatro, entonces no era tan claro si estaba bien o mal, digamos, porque y no Bartolo había... te marcó un camino. También, sí, claro. un lugar para otro lugar. Entonces era como, bueno, de algún modo yo escribía, o empecé escribiendo lo que escribía porque tenía que ver con lo que yo tenía como herramienta, que era un lector, digamos, y era un lector de muchos géneros, más que de teatro incluso. Después empecé a darme cuenta que había algo ahí que era interesante en torno a pensar qué herramientas de la literatura o de la narrativa en general me servían para escribir de otros modos o para contar otras historias que no eran las que a priori debería contar el teatro. Siempre parecería ser más fácil si sucede en tiempo real, entonces si son 3 personas que están en una casa esperando y esa espera dura 1 hora y la hora dura 1 hora, parecería ser más fácil y querer contar, no sé, como La vida extraordinaria, toda la vida de claro. 2 amigas es mucho menos teatral a priori. Entonces encontré que los recursos literarios me permitían producir situaciones espaciales y temporales que en principio le quedan mal al teatro, pero que si lo resolvía era interesante, porque es como, bueno, como hacer una pirueta que es muy difícil de lograr. Si la lográs, va a tener mucho valor. ¿Cómo vas a hacer para contar una historia, como que era el caso de La vida extraordinaria, que sucede entre Buenos Aires y Ushuaia y la Antártida y Noruega, y cómo hacer para contar 30 o 40 años de la vida de 2 mujeres? Y bueno, eso, encontré que la respuesta sí, literaria, por llamarlo de alguna forma, o que el camino literario me podía permitir eso. Y respecto del público, a mí me importa un montón, más allá que considero que, o sea, más allá que vengo de la escena independiente, que considero importante estar siempre probando, digo que las obras son siempre pruebas, pero siempre me interesó que la gente conecte con las obras y me daba mucha alegría que ahora estamos en teatros comerciales, digamos, como podría ser el Picadero y el Metropolitan, con nuestras obras, no porque tenga nada con el teatro que se produce llamado comercial, pero bueno, nosotros no hicimos algo para estar en esos teatros, sino que nosotros hicimos nuestras obras y esas salas consideraron que podía dialogar con su público también. Entonces Se expandieron a otros lugares. sí, y otros o públicos. quizás el público no, como un poco decía Santiago, a veces se cree que la gente está pidiendo lo que le dan y capaz que no, y capaz que la gente no necesita unas comedias medio sonzonas con las caras de la tele, capaz que la gente también está dispuesta a ver obras que tienen otra complejidad, con actores Claro. que si no sos tan habitual del teatro no los viste tanto, o si no sos tan habitual del cine no los viste tanto, y que después cuando los ves te das cuenta que son bárbaros, y digo, no sé, pasan otras cosas. Eso. Nombrá, ya que mencionás los distintos lugares, teatros, días y horas de función de Las Cautivas
y las ciencias naturales, pero también de la vida extraordinaria, que son tus Bueno, obras ahora. Dale, hago todo Sí, el Chivex. El Chivex. Las Ciencias Naturales, jueves a domingo 20 horas, Teatro San Martín. Las Cautivas, sábado y domingo 17:30 horas, Teatro Metropolitan. Y La Vida Extraordinaria, sábado 22 horas y domingo 21 horas, Teatro Picadero. ¿Cómo? Bueno, Yo paso Hernán, el chivo mío lo sí, paso. después de que pasen un audio ahí y así toses tranquilo, ¿querés? No, está bien. ¿Está bien? Y quiero que pases cómo viene la cosa ahora con esta compañía, que pases tu Chivex. Escuchamos esto y después Santiago. Hola, ¿cómo están? Quería contarles que la boda de la hija del presidente va a estar en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, Corrientes 1660, a partir del 29 de marzo, todos los miércoles a las 20:30 horas. Las entradas se pueden adquirir por PlateaNet. Un saludo y un beso muy grande para Gabriela Romeo y toda la audiencia de Viva el Teatro. Ahí volvemos. Bueno, Santiago nos va a decir cómo sigue esta compañía argentina de teatro clásico, las funciones, qué van a hacer. Bien, te digo primero, tengo en cartel La Tentación de Pacho Donel, Sí. con Raúl Rizzo y Pablo Singi, los domingos a las 18 en el Teatro Border, que estrenamos, repusimos hará 2 semanas. Y Las entradas en el teatro y por alternativa teatral. exactamente, muy Muy bien. Y bueno, ahora estamos con Los empeños de una casa, la de Sor Juana, que sería ya nuestro 4º título del Siglo de Oro, y vamos a estrenar en mayo en el Centro Cultural de la Cooperación, para después, en julio, ver si podemos ir a España, porque estamos invitados al Festival de Salamanca, del Festival de Peñíscola. Este año Almagro cambió de director, ahora hay una directora, y bueno, cuando cambian las gestiones siempre cambian, Se se mueven un poco modifican las un poco, cosas. y está bien. Hay menos presupuesto, que por eso lo cambió el director también, por eso se fue el otro, y hay menos grupos, menos actores, menos compañías Elenco. invitadas. Entonces, la directora no quiere que los grupos vayan todos los años del mismo, o sea, intercalar. O sea, podríamos recién ir el otro año. Un año sí, un año no. No está mal. Es un criterio. Perfecto. Entonces, Almagro no iríamos este año. Pero, como tenemos invitación de Salamanca y tenemos invitación de Peñíscola, estamos viendo si podemos ir a otro festival más que justifique, porque como no tenemos ayuda de nadie, tenemos que pagar 12 pasajes que salen $2.000 cada uno. Entonces, todo tirás de un cordón y se te cae el castillo. Así que estamos viendo ahora si podemos viajar a España este año. Todo depende de que aparezca un tercer festival para que los costos se redondeen, porque Cancillería no nos dio nada, ni este año ni el año anterior tampoco. A ver, Cancillería. El ministro de Cultura, Tristan Bauer, me recibió muy amablemente, me regaló un libro, todo, me recomendó a 3 o 4 acólicos que tienen siempre por ahí, pero los acólicos tampoco Reaccionan. acólitos tampoco reaccionan, y bueno, así que no tenemos apoyo para ir a representar a la Argentina a un festival al que somos invitados especialmente. Parece que estuviera enojado, pero no, estoy dolido más que nada. O sea, vamos a seguir adelante lo mismo. Bueno, a ver, las autoridades, quienes estén escuchando este programa, cómo dejar que esta compañía no pueda viajar, no puede ser. Gaby, el trabajo que hiciste en la Viscómica es divino, maravilloso. Te informo que Terrenal la vi 14 veces porque hice un estudio mirando. La vi, voy por la 4ª. Chicos, no se pongan celosos ahora cuando ya empiecen las funciones en el teatro, lo que era el Teatro del Pueblo. Exactamente, en el edificio del antiguo Teatro del Pueblo, que ahora es del Centro Cultural de la Cooperación. Claro, en la Barleta. Sí, La Barleta, sí, claro. la Barleta. Pero están de gira. Estamos de gira. El domingo 19 en el Teatro Municipal de Merlo a las 21 horas y el jueves 21 en el Teatro Municipal de Santa Fe a las 21 horas. Sí, sí.
Y pronto, no sé cuándo, en Venezuela también. Se va a Venezuela la Viscomic. Pueden llevar el fondo, digamos, El telón sí viaja siempre. Sí, El porque telón es viaja. fundamental. Sí, porque se cae en la obra. Es la estrella, es la estrella. su protagonista. Ese teloncito tan chiquito, tan insignificante. Tiene llevó un tanto nombre trabajo. eso, en el circo tiene un nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, no importa. Ese No está tapete. Mauricio. Pero es muy lindo y los trajes son Ay, de una espectáculo. síntesis. ¿Cómo fue esa búsqueda, Gaby? Los trajes son... esos disfraces son del teatro, del depósito de vestuario del complejo teatral. Ajá. Y son de las piezas más antiguas, Claro. algunas de las piezas más antiguas con las que me puse mucho tiempo a buscar, justamente de los repertorios más antiguos, las piezas más antiguas, que además tuvieran que ver con obras que se representaron, que tenían que ver con esa época, ¿no? Con el siglo XVIII. Y tiene algunos cruces también, ¿no? Siempre esto de Claro. binomios más Y extraños. ¿encontraste algún nombre que dijeras, uy, este lo usó fulano? Muchos. Claro, La ropa claro. está llena de fantasmas. Ay, ya sí, sabemos. fantasmas. Fantasmones. Bueno, miren, nos tenemos que ya ir. Les agradezco enormemente. Agradezco a Hernán, nuestro operador de lujo, al público que nos escucha. Los esperamos en el teatro. Viva el teatro siempre. Gracias, Santiago, Tenco, Gaby. Gracias Y a nos vos. despedimos con Malena Divelo. Qué lindo esto. Y deberás plantar y ver hacia la flor nacer, y deberás crear si quieres ver tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica.